que es un hombre de derecha, sin, como tradicionalmente lo fueron, sin identificación, sin definición, digamos, precisa, porque en la derecha pues pueden mover de cualquier forma, y son muy proclives al servilismo. Yo lo diría así claramente, al servilismo, a humillarse, porque viene tío Sam, entonces tienen que, para buscar después alguna posibilidad de bendición que los haga importantes en el aspecto internacional, bueno, vienen y actúan, los nombran, es decir, como las condecoraciones que se dan en este país. ¿Quiénes tienen comparación? Las personas, los hombres que se lo merecen, no tienen condecoraciones, pero la tiene cualquier hijo vecino que al cual le conviene para establecerle la capacidad de poder ser interlocutor en un negocio, nada más, pero no precisamente de reconocimiento de los valores que puedan ostentar para ejemplo de la sociedad nuestra, ¿no? Entonces, para mí, estas visitas que vienen, nadie sabe si el esposo viene con la esposa o la esposa con el esposo, ¿no? Pero al final son la misma actitud, la misma política que han adoptado frente a los países subdesarrollados, que quieren darnos lecciones que ellos no cumplen, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Israel, de este último acto condenable internacionalmente, que fue el de asesinar ese convoy que se dirigía a Gaza, eso es un crimen de lesa humanidad. Y sin embargo, sobre eso no han dicho nada, absolutamente. Por el contrario, han tratado de minimizarlo y han vetado el acuerdo que pudo haber tenido las Naciones Unidas para condenar y establecer una política realmente que acabe investigando a quienes fueron los responsables de ese hecho. Por ejemplo, sobre eso no han dicho absolutamente nada. Vuelvo a decir, ellos vienen a santificar la presencia, por ejemplo, como en las 7 bases norteamericanas en Colombia, que es un país que prácticamente se ha entregado al imperialismo en los términos más claros, más precisos, se ha entregado completamente. Y el Perú parece que no tarda, de repente en cualquier momento nos sorprenden también instalando algunas bases aquí, sí que ya no están instaladas. Una pregunta que deviene o se infiere de modo clásico de su partido, que dice estar en el gobierno, se instaló en el imaginario popular con un primer lema que decía acción contra el imperialismo. Al comienzo era el imperialismo yanqui, luego las explicaciones y la ampliación de la aparición del imperialismo ruso, y terminó como acción contra todos los imperialismos. Pero el señor García o es mal alumno o no leyó jamás a la Torre, o simplemente hizo otra cosa que de repente usted no puede explicar, porque aquí lo que vemos son acciones proclives a que lleguen y de cualquier forma y casi siempre apoyando las leyes peruanas. En este instante se acaba de instalar una comisión que va a ver el tema de las faltantes en el TLC con Chile, y también hay una comisión que va a ver el asunto del TLC con Estados Unidos, y mañana se va a dar inicio a los trabajos de Melchorita, que va a empezar a hacer las exportaciones del gas de camisea hacia México, con precios para el Perú y con precios muy diferentes al extranjero para México, en los cuales Repsol va a ganar una cantidad extraordinaria de miles de millones de dólares. Y eso no sé si le conviene al país. ¿Qué nos puede decir sobre el particular? Bueno, yo en ese aspecto me solidarizo con las regiones que van a parar precisamente en respuesta a ese tipo de política. El gobierno indudablemente que dice llamarse aprista no lo es, ya lo hemos denunciado, lo hemos desenmascarado, no es aprista. Podrán haber leído las obras básicas del aprismo, fundamentales de Aya de la Torre, como el antiimperialismo y el APRA, pero indudablemente que no les resulta adecuado para hacer negocios. El antiimperialismo del APRA no establece la forma de ser ricos con el mínimo esfuerzo, con el poder que se puede ostentar en el gobierno y hacer del Estado lo que les dé la gana. Eso no está establecido. Por el contrario, Aya de la Torre aparejó no solamente una estructura de lo que debería ser el futuro Estado antiimperialista. En consecuencia, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, no es más que servilismo, entreguismo, le decíamos en nuestra época de estudiantes en los debates universitarios. Hay un entreguismo sin límite, porque indudablemente para cualquier ciudadano más o menos informado el razonamiento es directo y concreto.
si se prefiere el negocio, o sea, se sabe los precios a los cuales se va a vender, que son regalados, aquí es más caro para el ciudadano, se prefiere eso al consumo interno, entonces ¿para qué se vendió la idea de que iba a ser el gas para los más pobres, para poder de esa manera incorporarlos a la sociedad en mejor calidad de vida? ¿Por qué entonces se anunció que los precios serían los más bajos de América Latina, habida cuenta de que las reservas eran importantes, etcétera? Cuando ahora vemos todo lo contrario, el gas es más caro para los nacionales y más barato para exportarlo. Eso es entreguismo, y eso es servir a un dictado. Esto está dictado, igual que en los tratados de libre comercio, que sabemos lo asimétrico que son, y ya comienzan a verse y a sentirse los efectos negativos de esos tratados en diferentes, digamos, rubros que no fueron debidamente negociados. En el caso de, por ejemplo, de los derechos humanos, en el caso de los derechos laborales, en el caso del medio ambiente, hay una serie de aspectos que no fueron tomados en cuenta y establecieron esa simetría que, repito, vuelve a repetirse en la vieja conducta de la diplomacia nuestra, ¿no? En la cual pareciera, en el mejor de los casos, que no han sido gente enterada o que no les ha interesado informarse como debería ser, y han aceptado cualquier decisión o presión que emanaba de con quien establecían este tipo de acuerdos. Yo creo que un gobierno en el futuro que se considere un gobierno defensor de los intereses nacionales tiene que revisar todo esto completamente, no solamente las mentiras que nos han dicho, no solamente la forma como lo están usando, sino también tiene que investigarse quiénes han vendido el patrimonio del país, quiénes se han enriquecido, porque en esto yo estoy plenamente seguro que hay gente que se ha enriquecido. Bien, 4:22 es la hora oficial en todo el país, y recordar, 332-7779, 332-6583, los teléfonos a su disposición para poder conversar con nosotros a través del hilo telefónico. Señor Jesús Guzmán, usted ha señalado muchas cosas importantes, interesantes, pero ha dado términos también que definitivamente se usaban de pronto hace mucho tiempo, como es el carácter entreguista de la política gubernamental frente a los intereses del imperialismo, términos políticos que siempre están sobre la mesa. La pregunta, un poco de rigor y para esclarecer y generar corriente de opinión: las diferencias que usted tiene con el partido, dentro del partido aprista, con la corriente alanista, por llamarla de alguna manera, ¿son de base ideológica? ¿Son ideológicas? ¿Principistas? Sí, son fundamentalmente, va aparejado, como le dije, no solamente en el tema de la ideología, sino también de la ética, ¿no? Había una ética. Nosotros aprendimos códigos en los cuales se establecía fundamentalmente la conducta que deberíamos tener, no solamente de aspirar a controlar el Estado, sino a hacerlo debidamente, porque al enfrentarnos a esta estructura injusta que había, no solamente había que contemplar la mala, digamos, organización estatal, sino también la forma como esta era dilapidada en sus pocos recursos, así como ya se ha dicho, enriqueciéndose, utilizando el poder para negocios y, en fin, como se está viendo ahora. Y eso ha sido la razón por la cual nosotros hemos dicho de que es el abandono de los principios, la ideología del aprismo, del ideario que estableciera ahí la Torre, conjuntamente con la ética aprista, que tenía una connotación especial. Pero el presidente se considera profundamente aprista. Pero uno puede decirlo. El asunto es que lo puedan ostentar y se lo puedan llamar así, porque aprismo es para mí una categoría en este aspecto. Ser aprista, ser reconocido como aprista, no es como ahora usted ya se está induciendo, o sea, como sinónimo de ladrón, de corrupción, ¿no? Nosotros entendemos lo que fue precisamente el mensaje oral de Aguirre Latorre. El presidente no es aprista. No es aprista, y aparte de que lo he dicho claramente, aunque muchos han tenido miedo de decirlo, él ha traicionado a Aguirre Latorre.
4:25, breve pausa, retornamos con más.